Quiero presentarte una radio que compré en el rastro, una radio que de apariencia externa no está mal, tiene suciedad, pero puede ser, digamos, de las que se puede sacar un cierto encanto. Bien, esa era la parte posterior, tenía todas las lámparas, como puedes ver, pero sí me gustaría que observases esa lámpara, la que está justo a la izquierda del transformador de alimentación. Bien, esta reparación que yo voy a hacer va a seguir los mismos pasos que yo hice. Es decir, lo primero que hice, que es lo que estás tú oyendo, lo que es enchufarla. Cuando la enchufé, pues daba ese ruido, un ruido como de alterna, pero dije, bueno, voy a ver si amplifica por lo menos algo, tanto en audiofrecuencia, o sea, en baja frecuencia, como en alta frecuencia, metiendo, en este caso el alicate, por la antena. Pero no, el ruido permanecía constante, era un ruido como el que oyes. Estaba claro que era necesario sacar la radio de la caja, y ahí vino el primer problema. No había forma de quitar esos tornillos. Le eché aceite, pero no se iban. Al final, tirando del botón, salió el botón, pero sin poder destornillar el tornillo. Bueno, ya una vez quitado los mandos, fui capaz de sacar el chasis de la caja y mostrártelo tal y como yo lo estaba viendo. Como puedes ver, es una radio cuyos componentes tienen bastante calidad, el montaje no es malo, parece que no ha sido apenas tocada. Esa es la parte del dial, es un dial completo, tampoco parece que haya sido nunca tocado. Luego todo parece indicar que estamos en buen camino de tener una radio relativamente fácil de arreglarla. Ahora entramos en un proceso de limpiar. Hay polvo encima de los componentes, pues le damos con esa brocha, y ahora lo que sí vamos a hacer es limpiar los contactos del conmutador de bandas. Le damos varias veces para que vaya entrando bien el líquido y nos limpie esos contactos. Es una avería que suele acontecer, que no hace buen contacto, luego no entran, digamos, la bobina osciladora y la bobina de sintonía correspondiente, y es conveniente limpiarlo. Algo que cuesta poco hacer es ver si por casualidad estuviesen en corto o muy fugados los condensadores electrolíticos. Dado ese ruido, que parece que es un ruido de alterna, pues no está de más mirar si están en corto. No lo están, con lo cual el condensador, bueno, de momento está ahí. Bien, esa es la parte superior. Un detalle constructivo curioso es cómo el condensador variable está cubierto pues con ese pequeño invernadero para que no le entre polvo. Eso es un detalle constructivo muy bueno. Y luego ahí puedes estar viendo la antena de ferrita, tanto con su bobina de sintonía de onda media como de onda corta. Enchufamos la radio y tocamos el potenciómetro para ver si se refleja esos toques en el potenciómetro en el altavoz. Es decir, lo que quiero verificar es si la baja frecuencia amplifica, y para ello os pone una señal, pero muchas veces basta simplemente con el cuerpo humano, un destornillador tocando en los puntos críticos. Bueno, salía muy poco sonido, como has podido comprobar, y lo que ahora, dadas las características que tiene de avería, pues vamos a comprobar qué tensión existe en los terminales del condensador electrolítico. Para ello, bueno, una escala conveniente es 200, se puede quedar corta, pero bueno, vamos a ver en 200 qué comportamiento tiene. Pongo el polímetro, en este caso negativo a masa, en este caso y en casi todos, negativo a masa, y ahora pruebo los positivos del condensador electrolítico y veo que está un poco más de 100, estoy en escala 200, bueno, no es una tensión suficiente, un poco baja, pero hay tensión, o sea, ahí tenemos tensión, aunque sí que es cierto que esa tensión es un poco baja. Quiero insistir, y eso quizá es lo que me llevó luego al despiste, que hay en esos puntos hay tensión, luego se está rectificando. Antes toqué el potenciómetro, pero ahora voy a tocar la grilla, directamente la grilla de la lámpara de salida. La lámpara de salida es una ECL80.
Es una lámpara que tiene un triodo y un pentodo, es decir, actúa de preamplificador y amplificador. Y vemos que tocando en esa grilla sí que es verdad que hay mayor ruido en la grilla que en el potenciómetro. Bueno, vamos a hacer alguna mejora. Y la mejora va a consistir en cambiar el condensador electrolítico. El condensador electrolítico, que hemos visto que no estaba totalmente fugado, pero que generalmente siempre tienen algunas deficiencias y degradaciones. Por lo tanto, ahora he probado con unos condensadores electrolíticos externos y veo que la tensión es superior a la que tenía anteriormente y además ahora hay ruido en el potenciómetro. Ya te comenté que te fijases en la lámpara que estaba a la izquierda del transformador de alimentación. Bueno, pues era una lámpara que no era la rectificadora, que es la que tenía que ir ahí. La lámpara que estaba en ese momento puesta, cuando yo la compré, era la EBF80 en vez de la ECZ80. O sea, ambas estaban permutadas. Pues me fijé porque la tensión que todavía había en los condensadores nuevos, en los que cambié, no era alta, o sea, no llegaba a los 200 voltios. Cuando con un transformador, la tensión que hay en las placas es superior a esos 200 voltios, en esa placa de la rectificadora. Pues, ¿por qué no estaba esa tensión alta? Esa tensión estaba alta porque no era auténticamente una rectificadora. Lo que sí daba la casualidad, que tanto su cátodo como una de las placas, digamos, de lo que es el diodo detector de la EBF80 coinciden con lo que son esos mismos electrodos en la rectificadora EZ80, lo que significa que la EBF80 estaba haciendo funciones de rectificadora, pero unas funciones malas. Entonces daba poca corriente, daba poca tensión. Bueno, pues que era una permutación que me había vuelto loco hasta que de alguna forma encontré alguien, de una forma desesperada o con pocos conocimientos, permutó ambas lámparas. Bueno, pues habiendo cambiado ya la rectificadora, daba por supuesto que aquello iba a funcionar como un cañón. Y lo primero que hice fue poner el dedo en potenciómetro y se notaba muy poco. O sea, sí es que es verdad que un pequeño chasquido, pero casi igual que antes de haber cambiado la rectificadora. Entonces, bueno, pues seguí viendo lo que pasaba y ya dudaba de que la rectificadora estuviese bien, alguna incidencia de ese tipo. Con lo cual, lo que hice fue volver a medir ahora la tensión que tengo en los condensadores electrolíticos. Y como puedes ver, la tensión en los condensadores electrolíticos ya es fuerte. La aguja tiene, bueno, he tenido precaución de no dejarla ir a fondo de escala porque está en fondo de escala 200 y marca más de 200. He mirado la tensión de placa en este caso de la lámpara de salida, también había tensión. O sea, las cosas parece que tenían que estar funcionando. Sigo con esa incertidumbre de no saber por qué cuando toco el potenciómetro la radio pues no nota digamos la amplificación está casi al mismo nivel, y vuelvo a tantear nuevamente la lámpara de salida. Voy a ver, me cojo la grilla de salida de la lámpara, le pongo, ya digo, se puede poner un inyector de señales, pero incluso la mano es válida. Entonces pongo la mano sobre la grilla y verás cómo, pues sí, pega un zumbido. Como la avería se complicaba, lo que hice fue buscar un esquema equivalente, ya que esta radio no tenía marca. Hemos visto cómo hemos cambiado los condensadores de filtro, cómo hemos permutado la lámpara rectificadora, la ECZ80, con la EBF80. Y ya puesto todo esto, hemos visto cómo todavía no está funcionando bien. Bueno, pero la sorpresa vino en el momento que busqué un esquema, y ese esquema tenía como primera lámpara, la mayoría de ellos tenían como primera lámpara, la lámpara osciladora mezcladora, tenían la ECH81. Pero es curioso que este receptor, alguien le había puesto, en este caos de lámparas que tiene este receptor, le había puesto una ECF86. Luego vemos que también tenía un fallo en alta frecuencia, es decir, la mezcladora osciladora no era la adecuada. Como te puedes imaginar, por el hecho de poner la auténtica, la ECH81, la radio no salió funcionando. Y era lógico, pasa que, bueno, había que probarlo.
pero cuando no hay señal en el potenciómetro, la avería está después del potenciómetro, porque si hay señal en el potenciómetro todavía podríamos tener duda, pero así ya la radio quedó completa. Ahora he estado haciendo unos tanteos, le toqué las lámparas, bueno, pues para ver si aquello salía funcionando, pero bueno, tenía la seguridad de que no era en ese momento la ECH81, no arreglaba el problema que tenía. Visto los síntomas que daba, hay una avería tradicional, es que el condensador que une la placa del triodo, digamos, de preamplificación con la grilla del pentodo de amplificación de baja frecuencia, ese condensador esté degradado, lo que hace que parte de la tensión positiva que tiene la placa del triodo se meta precisamente a la rejilla del pentodo. Puedes ver en el polímetro cómo está marcando una tensión positiva. Luego ya hemos dado con un fallo. Vamos a verlo a nivel de esquema. Puedes ver que hay un condensador que va entre la placa, como he dicho anteriormente, del triodo y lo que es la rejilla del pentodo. Eso a nivel de los pines, tenemos que la placa del triodo es el pin 1 y la rejilla del pentodo es el pin 9. Entre esos dos pines es donde está ese condensador que está marcado en rojo. Y cuando he medido anteriormente la tensión precisamente en el pin 9, es decir, en lo que es la rejilla del pentodo, hemos visto que había una tensión positiva que impide que amplifique el pentodo de salida final. Ya he quitado el condensador y ahora voy a comprobar cómo en ese pin 9 no hay tensión. Y efectivamente, estoy tanteando, voy al pin 9, la rejilla de la lámpara de salida del pentodo, y ya no hay tensión. Sí que es verdad que voy a hacer una verificación que ahora me fijo que la he hecho con escala, digamos, baja de ohmios. Es decir, le he puesto multiplicado por 1. Y por lo tanto voy a medir ahora el condensador. Y veo que el condensador no es un corto puro. Bueno, ahí estoy mirando como siempre que el polímetro funciona. Y ahora pongo el condensador. Ese condensador es el que unía la placa y la rejilla y no es tan corto, no es un corto puro. Es probable que si hubiese cambiado la escala del ómetro a lo mejor ya marcase unos ohmios, pero vemos que no es un corto puro. Bien, ahora ya hemos sustituido el condensador, es el condensador de color butano que puedes ver en la parte superior, y estoy tocando nuevamente con el polímetro sobre la pata 9 y verás que a pesar de lo muy baja escala que está el polímetro, pues no hay tensión. Ya quitada esa avería, daba por supuesto que la radio iba a salir funcionando, pero nuevamente no ha salido funcionando. Se puede ver cómo hay mucha más amplificación, pero estoy tocando en lo que es el circuito de antena, tanto de onda media como de onda corta, y no, el altavoz no refleja nada, ni yo subo el volumen, pero sigue sin reflejar. Estoy cambiando de ondas y aquello sigue sin funcionar. Ahora pongo en fono y sí, se puede de fono, clica. Sabiendo que la baja frecuencia lleva bien, he girado para ver los componentes y poder ir hacia atrás. Es decir, ahora estoy tocando lo que es la lámpara, la anterior, la EBF80, y efectivamente cuando toco la placa de ella, que es la salida, se nota y zumba. Pero hay otros electrodos, como podría ser su propia rejilla, y no, está mudo. Entonces vemos que solamente va la lámpara de salida, la ECL80. Bien, pues ya hay que centrarse sin ninguna duda en todos los electrodos de la lámpara EBF80.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las tensiones en el zócalo de la lámpara EBF80. Y vemos que hay un condensador que por un lado va a masa y que por el otro lado su tensión es cero. Eso es muy extraño, porque generalmente el otro extremo del condensador pues suele ir a una tensión positiva. Visto que el polímetro, por supuesto, marcaba bien y esa tensión que estaba en el otro extremo del condensador estaba a cero, me hizo suponer que ese componente estaba estropeado. Si vamos a su esquema equivalente, lo podemos ver que es justo el condensador que va a masa en paralelo con una resistencia, parece que pone 30K, y eso va a la grilla G2, es decir, va a lo que es la pata 1 de la lámpara EBF80. Esa grilla, ese electrodo tenía que ir a tensión positiva, y en este momento este electrodo está a masa porque el condensador me parece que el valor era de 100K, está estropeado, está en corto. Bueno, ahora voy a verificar que el condensador verdaderamente estaba en corto. Lo he sacado de la pata 1, lo he puesto con nuómetro, está en la escala de un ohmio además, y vemos que el corto es total. El condensador está totalmente en corto. Bien, pues ahora ya, sabiendo que ese condensador estaba en corto, lo que he hecho es cambiarlo. Y voy a verificar que la tensión en la pata 1 es una tensión positiva. Ahí lo puedes estar viendo. Cuando yo toco la pata 1, la tensión está en positivo. Bueno, todavía la radio tenía, pero esta era muy sencilla, una anomalía o una pequeña avería más. Y es que la bobina de sintonía se había desoldado. Es decir, el extremo de la bobina de sintonía termina en una especie de plaquita y de esa plaquita va un hilo rojo que ya lo lleva a todos los circuitos de la radio. Y ese hilo rojo estaba desoldado o roto, pero eso se veía nada más abrirla. Bueno, pues se soldó el hilo de la bobina de sintonía y la radio empezó a funcionar. Como has visto, pues tenía esta radio más trampas que una película de chinos. O sea, vamos, que las lámparas no correspondiesen, no estuviesen en el sitio adecuado, que hubiese lámparas que no eran las que le correspondía. Pues es la segunda vez que me pasa. Otra vez me pasó con una radio que compré en el rastro, que todas sus lámparas eran malas, ninguna le correspondía. Claro, la compras viendo que tiene todas las lámparas, claro, no te vas a poner ahí a ver si corresponde precisamente a las que tiene aquí en esa posición. Das por supuesto que la radio tiene las lámparas adecuadas, pero en aquella radio no tenía ninguna, y en esta habrás visto que había una lámpara que era la ECF86, que no tenía que ir. La que tenía que ir es una ECH81. Ahora te dejo un poco para que puedas escuchar la radio. Debemos de cuidar el exceso de peso, porque con el exceso de peso tiene mucho más trabajo, porque tenemos más longitud de vasos sanguíneos. Por último, quiero comentar el problema que dije de los mandos. Las mandos no había forma de quitarle el tornillo, y tuve la suerte que tirando salieron. Y ahora te enseño cómo, con un pequeño taladro, una broca muy fina, logré destruir lo que era el tornillo. Ahí se puede ver cómo hay que hacerlo con una broca muy fina. Ya ahí lo podemos ver que ya no está el tornillo. Entonces era un tornillo de métrica 3 y lo que hice fue roscarlo nuevamente con un macho de métrica 4, de tal forma que generé una rosca nueva. Esa es la herramienta que usé, una sierra de pelo, para después cortar un tornillo de métrica 4, quitarle la cabeza y hacerle una pequeña ranura para que quepa el destornillador. Ahí puedes ver que ya he cortado la cabeza, está a punto de caer, y con la parte que está cogida es en esa cara donde con cuidado hice una ranurita válida para después poder meter un destornillador. Ahí puedes ver, no del todo bien, esa pequeña ranura que hice sobre el tornillo, pero en esos ya se pueden ver mejor. Le eché un poquito de aceite para que todavía deslizasen mejor, y ya tengo resuelto el problema de los botones.
Es un vídeo largo, pero espero te haya gustado. Muchas gracias por la atención.